Probablemente, si habláramos de Dungeons and Dragons, lo último que te imaginarías es que pueda contener cosas tan perturbadoras que harían que te corra un escalofrío por la espalda. Quédate ahí hasta el final, porque hoy te vamos a contar 3 de las cosas más grotescas y terribles que ningún Dungeon Master alguna vez se atrevió a contarte. El primero de los horrores que les traemos parece uno de los cuentos que contaban las abuelas para que los niños se durmieran. Es que incluso en los mundos de Dungeons and Dragons, repletos de criaturas fantásticas y legendarias, hay leyendas urbanas que ni los más ávidos aventureros dan crédito ni veracidad. Y estamos hablando del hombre de la bolsa, o Bagman, una criatura deformada y enloquecida por la magia que espera a cualquier incauto del que pueda alimentarse. Como todos sabemos, en los mundos de D&D existen bolsas de contención mágicas, capaces de guardar montones de objetos que sobrepasarían sus capacidades, de no ser porque en su interior se aloja un espacio extradimensional, lo que los vuelve objetos de gran valor para los aventureros. Pero, ¿qué pasaría si algo sale mal? ¿Qué sucedería si en vez de usarla para guardar un objeto, la utilizaras para refugiarte vos mismo en su interior? En los rincones más oscuros de las tabernas, donde las sombras bailan al ritmo de las moribundas velas y ya casi todos se han ido, se cuentan historias perturbadoras para los oídos más osados. Cuenta la leyenda que un grupo de aventureros que exploraba una antigua mazmorra fue acorralado por una emboscada de malignas criaturas. Y aunque pelearon con gran valor, estaban en una gran desventaja y cayeron uno a uno, asesinados y mutilados. La historia afirma que el último aventurero, al ver que sus compañeros eran asesinados y no había esperanza, abrió con desesperación su bolsa de contención y sin pensarlo 2 veces, se metió en su interior, creyendo que allí, lejos del mundo, estaría salvo. Pero lo que él no sabía es que al hacer esto, estaba ingresando en un laberinto interminable del que nunca podría salir. En el espacio extradimensional de la bolsa, donde las leyes de la física no existen, aquel aventurero se extravió, vagando por pasillos sin fin, habitaciones sin salida y una pesada oscuridad que jamás se acabó. Aquel aventurero jamás encontró la salida. Su mente se fue fracturando, la locura se apoderó de él y su cuerpo se deformó, convirtiéndose en algo monstruoso, un ser que ya no pertenecía a ese mundo. Desde entonces, se dice que aquella criatura aguarda paciente que una mano curiosa abra la bolsa para revisar su interior. Los más expertos arcanistas afirman que en algún punto todas las bolsas de contención están interconectadas y los aventureros que se topan con alguna se lo piensan 2 veces antes de introducir su mano para encontrar algún tesoro olvidado. ¿Será que el hombre de la bolsa vaga entre todos esos espacios interdimensionales? ¿Y qué pasaría si al introducir tu mano, en vez de tocar el pomo de una espada o el frío vidrio de una poción, te encontraras con algo distinto, algo helado y húmedo, una mano que al tocarte se aferra a tu muñeca, jalándote al interior? El Bagman no es solo un monstruo, es una advertencia de que la magia no es un juguete y hacer uso de ella, ya sea en un simple artefacto como una bolsa de contención, puede acarrear un gran precio. El siguiente horror que te traemos proviene de las mentes más retorcidas que infestan las profundidades del mundo. Y es que allí abajo, en las capas más profundas de la infraoscuridad, existe un secreto que pocos conocen y que raramente alguien sobrevive para contar. Queridos amigos, vamos a adentrarnos
en uno de los horrores más grandes que el multiverso de Dungeons and Dragons puede ofrecer. Un proceso que no solo destruye el cuerpo, sino también la mente y el alma. Y estamos hablando de la ceremorfosis. La ceremorfosis no es una simple transformación. No es como la metamorfosis de una mariposa, donde algo bello emerge de un capullo. Esto es algo mucho más oscuro, más doloroso y más aterrador. Este es el proceso por el que una persona es convertida en un ilícito, un azotamentes. Pero no es una transformación voluntaria, es una violación de todo lo que sos. Esta ultranza comienza con una larva, una criatura pequeña, viscosa y repugnante, que los azotamentes cultivan en sus colonias subterráneas. Esta larva no es un simple parásito, es el principio del fin. Porque cuando un ilícido te captura, no te mata, no, te mantendrá con vida, consciente de todo, mientras deposita en tu rostro una de estas asquerosas larvas, que empujadas por el instinto, o quizás algo más poderoso, se abrirá paso por cualquier orificio que encuentre, tu nariz, ojos u oído, perforando tejidos, nervios y huesos, hasta llegar al cerebro. La ceremorfosis es un proceso lento y agonizante, en el que la larva consume el cerebro, mientras el huésped permanece consciente. A medida que la larva crece, se fusiona con el sistema nervioso, destruyendo el cuerpo y la misma identidad de la víctima. Lo que alguna vez fue una persona se convierte en un azotamentes, una criatura sin empatía ni humanidad, destinada a servir la colonia y alimentarse toda su vida de cerebros. Lo más aterrador es que en algunos casos la víctima conserva algunos recuerdos de su vida pasada, recordando lo que fue y sabiendo que ahora sus seres queridos son poco más que comida. Pero el horror no termina ahí, sino que el nuevo ilícido nunca será libre y estará sujeto por siempre al cerebro antiguo, una masa psiónica gigantesca que gobierna la colonia. Este ser almacena la voluntad y los conocimientos de los azotamentes, volviéndolos una extensión de su mente colectiva y desde allí infectando a todos cuanto pueda para someterlos a su voluntad. Aunque la ceremorfosis parece un destino inescapable, existen leyendas de quienes pudieron detener este proceso a tiempo mediante rituales oscuros y sacrificios extremos. Sin embargo, estos métodos son muy peligrosos y rara vez tienen éxito. La ceremorfosis no es solo una transformación física, es una lucha entre la humanidad y la monstruosidad. Un recordatorio de que en el multiverso de Dungeons and Dragons, el mal puede ser tan fascinante como aterrador. Ahora, queridos amigos, llegamos al último horror de esta noche. En los rincones más oscuros de Oerth, el mundo de Falcon Gris, existe una leyenda. Una leyenda que habla de un ser que no es un dios ni un mortal, sino algo mucho, mucho peor. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en la historia de Caius, el gusano que camina, y descubrir por qué su nombre es sinónimo de terror y decadencia. La verdadera historia de Caius es un misterio envuelto en sombras. Algunos dicen que fue un sumo sacerdote de Orcus, el príncipe de los demonios. Otros creen que era un semidios, un nigromante mortal que ascendió a través del terror y la corrupción. De lo único que se está de acuerdo es que Caius no era un ser normal. En su pasado antiguo, Caius
ganó fama y rechazo de su comunidad al experimentar, creando aberrantes criaturas que sembraron el horror por doquier. Aterrados por su maldad, sus contemporáneos lo exiliaron a las tierras inhóspitas, donde, en vez de languidecer, se convirtió en un profeta oscuro y guió a su congregación por el desierto con inquebrantable fe. Los eruditos coinciden en que en algún punto de su peregrinaje, Caius encontró su destino en las espesas junglas de Amidia, un sitio repleto de ruinas antiguas de una civilización olvidada. Y allí descubrió un misterioso obelisco repleto de ilustraciones profanas y del cual un terrible poder emanaba. Nadie sabe si aquello fue coincidencia o si Caius respondió al llamado del poder, pero en esos escritos encontró los versos de una antigua profecía que anunciaba el advenimiento de la era de los gusanos, una época de decadencia y putrefacción, donde las plagas arrasarían el mundo y los cadáveres putrefactos se alzarían con una vida renovada, heredando el mundo para los no muertos. Caius, fascinado por aquel poder olvidado, se autoproclamó Dios Rey de aquel maldito sitio, y desde allí comenzó a tejer su plan para trascender la mortalidad. Pero aquel poder tenía un alto precio, uno que Caius estaba dispuesto a pagar. El día que Caius pagó su ofrenda a la oscuridad es todavía recordado con el nombre de la Noche Sangrienta. En aquella terrible jornada, Caius ordenó a sus sacerdotes masacrar a toda su congregación, pasando por el filo del cuchillo a todos aquellos que lo habían seguido fielmente. Y cuando la masacre se había consumado, Caius mismo asesinó a sus sacerdotes. Y allí, bañado en la sangre de sus propios acólitos, terminó su apoteosis, fusionando su perversa alma con el mal que emanaba del antiguo obelisco. Y a cambio de su sacrificio, obtuvo la inmortalidad que tanto deseaba. Pero su cuerpo se descompuso, su carne se pudrió, y de la misma brotaron incontables gusanos que se alimentaron de sus restos mortales. Para aquellos que afirman haberlo visto, relatan siempre una descripción similar. Una siniestra criatura que camina encorvada bajo un pesado manto negro y a medida que avanza, un rastro de retorcidos gusanos va dejando a su paso. Muchos aseguran que porta una máscara blanca, y aquellos que han tenido la desdicha de verlo sin ella, aseguran que detrás solo hay una masa informe de gusanos que se retuercen, recordando que al final no seremos más que alimento para aquellas pestes. Caius, el gusano que caminó, es un recordatorio de que el poder absoluto tiene un costo absoluto. Su historia advierte sobre los peligros de la ambición desmedida y la corrupción que destruye todo a su paso. ¿Te crees lo suficientemente valiente para desafiar su poder? ¿O prefieres dejar aquellas cosas siniestras en paz, donde no puedan hacerte daño? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. En los muchos mundos de Dungeons & Dragons, el horror está presente, ya sean criaturas de pesadilla, artefactos malditos o leyendas de terror. La oscuridad acecha a los incautos. Así que la próxima vez que te aventures a explorar una mazmorra, recordá que no todo es lo que parece, y el horror puede estar esperándote detrás de la próxima puerta. Este es el primer video que hacemos de este estilo, así que si te pareció interesante, déjanoslo en comentarios, así lo sabemos. Y de paso, poné un like y suscríbete al canal.
Y para los que nos ven siempre, no se olviden que está Cafecito, donde nos pueden ayudar y realizarnos una donación para seguir creciendo y seguir trayendo más videos como este. Y si te interesa ver algo similar, mírate este video.